Hoy vamos a hablar de arte y poder en torno a Versalles, un proyecto expositivo en el marco de la programación artística del Palacio de Versalles, en la que se ha dejado intervenir o se ha planteado la posibilidad de que algunos artistas contemporáneos de especial renombre y proyección actúen en ese espacio arquitectónico y artístico que es Versalles, ¿no? Para hablar de estas exposiciones y de esa relación entre arte y poder, estamos con Montserrat Herrero, profesora titular de Filosofía Política de la Universidad de Navarra y investigadora y codirectora junto a Rafael Alvira de un proyecto de investigación del Instituto Cultura y Sociedad en torno a religión y sociedad civil. Pero en concreto en Versalles se da esa identificación entre arte y poder de una forma muy evidente, porque al fin y al cabo Luis XIV, dentro de lo que es todo su programa político, construye, redecora, reestructura ese lugar real con todas esas perspectivas en los jardines y con toda esa escenografía a caballo entre el clasicismo y ese concepto barroco de la representación del poder, erigiéndose un poco en modelo del resto de Europa y del mundo, ¿no? Yo al menos desde la filosofía veo dos modos de entender el arte contemporáneo que me gusta decirlo, ¿no? Al menos esta reflexión a mí me ha parecido interesante. La primera, que es tremendamente intervencionista. Si alguna vez en la historia se ha pensado, quizás en el romanticismo, que hay un genio artístico que busca el arte por el arte, las vanguardias contemporáneas nos están hablando de un arte que quiere intervenir en la realidad social. Es un programa político lo que está detrás de esa escultura desde mi punto de vista o para el espectador. ¿Por qué? Porque dices, bueno, realmente yo quiero decir algo en contraste con lo que ha significado el poder absoluto de Luis XIV y todo aquello que haya hecho eco, ¿no? Sobre ese poder, o sea, que todo el eco que ha despertado ese poder a lo largo de los siglos. Hablamos de sistemas, realmente el arte contemporáneo, el arte actual, pero gran parte del arte del siglo XX, supone un posicionamiento beligerante con la realidad y con la historia, ¿no? En ese sentido, encaja muy bien también con ese poder que tiene el arte contemporáneo, actual, para posicionarse respecto a lo que pueden ser una ideología, cuestiones políticas o para establecer un discurso realmente que tenga impacto, es muy superior a otros géneros y a otras disciplinas, ¿no? Lo cual no quiere decir que en el marco de Versalles también tenga una lectura, como digo, un tanto muy coherente en el fondo, ¿no? Porque Versalles es también un programa político y es la instrumentalización de las artes para decir algo desde el punto de vista plástico, ¿no? Sí, en ese sentido me parece que la intervención que están ejerciendo estos artistas es muy Foucaultiana, es decir, es muy deconstructiva, es decir, se quieren medir con la historia, se quieren medir con el pasado, pero la forma de medirse con el pasado es yendo hacia atrás para reinterpretar ese pasado. Hay una deconstrucción. Esa deconstrucción, que efectivamente es un poder, porque Joana Vasconcelos en alguna entrevista sí que ha reconocido que el artista contemporáneo ejerce poder fundamentalmente, como diría Foucault, un poder que es microscópico, que se establece a través de las relaciones mínimas, en este caso incluso un poder que se está estableciendo en esa mirada del espectador a la obra de arte y esa relación de la obra de arte con cada uno de los espectadores. Eso por un lado. Me impresiona también hasta qué punto, esto que decía antes de la crítica al poder, ¿no? que están ejerciendo estas obras de arte, me impresiona hasta qué punto está de acuerdo con la misma construcción del objeto artístico. Porque de algún modo son objetos de equipo, o sea, para realizar cada una de esas obras de arte se necesita todo un taller, todo un equipo. Y eso quiere decir también que el poder ya no es obra de un solo artífice, como podría ser un poder absoluto en la figura de un monarca, sino que el poder es multitudinario. Actualmente el poder ya no se ejerce por personas aisladas, sino que es la masa, el pueblo en su generalidad, la que está ejerciendo el poder. Esto está en la obra de arte, me parece. Incluso también me parece que en la obra de arte está la idea de que ese poder lo construimos. ¿Por qué? Porque esas obras de arte magníficas, de alguna manera, estoy pensando en Blue Champagne, ¿no? Por ejemplo, de Joana Vasconcelos, que está organizado en una estructura dificilísima, con multitud de botellas de champán de un mismo color, azul. Bueno, pues en realidad está construido de pequeñas partes, se necesita para transportarlo de nuevo todo un equipo de ingenieros, casi diría yo, ¿no?
es también esta idea en el mundo contemporáneo de la máquina, del poder, de lo que nosotros podemos construir a través de pequeñas piezas. Me parece que esta misma construcción del objeto artístico es ya una crítica al poder, ¿no? No sé si te parece o... Sí, yo creo que es que hay como muchas lecturas posibles, ¿no? Porque como historiador del arte también esa obra en concreto, la referencia a Marcel Duchamp y a su botellero es muy evidente, ¿no? Y también todo el sistema de ruptura que tiene Duchamp respecto a lo que es el arte, el sistema del arte, de los museos. Yo resumiría las ironías que están presentes en esas obras en tres. Seguro que pierdo muchísimos aspectos, pero al menos esto me ha orientado para observar y para contemplar estas exposiciones. Una es la ironía del lujo. La ironía del lujo, y es que son objetos tremendamente funcionales los que se presentan, pero están adornados de una manera exuberante, ¿no? Y además adornados con elementos que son vulgares. Me estoy pensando en los corazones de Joana Vasconcelos, que están realizados con tenedores de plástico. O toda la cantidad, la cantidad de obras que están hechas con telas, con tejidos artesanales. Con puntillas, ¿no? Con puntillas. Esa dialéctica, por decir así, entre, no sé si entre lo vulgar. Sí, y además colocados en el lugar lujoso por antonomasia que es Versalles, ¿no? El contraste entre lo vulgar. Claro, ahí yo creo que la decisión de colocarlos dentro de lo que es este marco es muy acertado, porque redimensiona también el mensaje, ¿no? No es frente a la neutralidad de los espacios expositivos contemporáneos, ¿no? Es todo lo contrario, pero la reacción estética amplifica los contenidos de las obras, ¿no? Esa sería la primera ironía. Hay una segunda ironía que me parece interesante y que tiene mucho que ver con nuestra cultura contemporánea, y es el ironizar del poder patriarcal o patrimonial, ¿no? Es decir, el poder del hombre. Y hay también otra obra de arte que se ha expuesto maravillosa, son Marilyn, se llama, que son dos zapatos hechos de cacerolas de acero. El ascenso de la mujer al poder, realmente la mujer ha sido realmente una gran protagonista del siglo XX, vamos a decir, bueno, del XXI. Efectivamente ha sido mucho mayor de la que pudo representar, ¿no?, el poder absoluto de los monarcas franceses, ¿no? O sea que de alguna manera, ahora también es cierto que está hecho con revancha, ¿no? Yo pienso también en otra obra de Joana, que es Los leones, que están, ¿cómo se dice? Están encerrados, ¿no? Están envueltos en crochet. Joana, como mujer artista, ¿no?, que expone además en Versalles. También me parece interesante el tema de la elección de Marilyn como icono, ¿no?, como icono de la mujer llevada a objeto, el de la mujer que, claro, se apoya, se sustenta en ese trabajo doméstico, ¿no?, donde están las cacerolas. También comentabas el tema de la escala, que me parece muy importante. Sí, el tema de la escala es increíble, claro, porque parece desproporcionado. Es que Versalles impone mucho. Yo creo que ahí está uno de los retos de todos los artistas que se han enfrentado a esta programación, a este reto, de manejar las escalas de Versalles, tanto en el exterior como en el interior. No es nada fácil. A ver, son proporcionales a la escala de Versalles, pero no son proporcionados al significado de los objetos. Y luego hay una tercera ironía, y es la última que yo quisiera comentar, pero bueno, podemos seguir hablando, es la ironía de los nacionalismos. Podríamos hablar mucho al respecto, ¿no? Antes comentábamos cómo ese modelo de Versalles se exporta, digamos, a todo el mundo occidental como representación, como arquitectura de la magnificencia para todas las monarquías europeas, y digamos que la corte de Versalles imita lo mismo en Italia, en el norte de Italia, por ejemplo en la corte de Turín, en la corte de Portugal, en Rusia, en Alemania, en Austria, ¿no?, y en España también, ¿no? En ese sentido, digamos que es el modelo que se internacionaliza y también como una primera globalización, por así decirlo, que coincide con el momento actual. Sería como ese camino de retorno de la visión de cada uno de estos artistas, porque ahí comentábamos un japonés, está Jeff Koons, está Joana de Vasconcelos, o la próxima exposición que es de Giuseppe Pennone, que vuelven a Versalles, ¿no? De alguna manera el arte siempre está globalizado. Claro, sí, es así, ¿no? Es un poco... Pero desde el punto de vista de la política, yo recordaba algunas polémicas en torno a estas exposiciones, que apelan un poco a ese sentido identitario que tienen los franceses respecto a Versalles, cosa que es curiosa porque es curioso ver cómo un Estado laico como el francés, republicano, y en cambio se siente tan identificado con un espacio que paradójicamente está construido para representar el poder absoluto, lo más antagónico, ¿no?, que podemos pensar de lo que pueden ser los valores de la República, ¿no?,
Y en cambio lo sienten como algo tan propio que una exposición como la de Takashi Murakami o la de Jeff Koons lo consideran casi como una ofensa, ¿no? Casi como un sacrilegio, ¿no? Bueno, ese es otro tema que está presente, ¿no? Y quizás más en la obra del japonés, ¿no? A mí me ha resultado violenta, ¿no? Que es que hasta cierto punto puede entenderse como un arte blasfemo, ¿no? Y entiendo por blasfemia no aquí un ataque directo a Dios, como se entiende habitualmente, sino como una palabra que se profiere con la intención de realizar aquello que se dice y que es ofensiva y no respetuosa, ¿no? Seguramente que aquí soy un poco exagerada, ¿no? Pero a mí me parece que contrastarse con otra época histórica, medirse con ella, como dice Joana Vasconcelos, me parece no solo lícito, sino me parece lo normal, ¿no? Porque la historia es un continuo diálogo entre tiempos, entre gente de distintas épocas, ¿no? Pero me parece que se ha de suponer el respeto. Yo pienso que esta tolerancia que practicamos en la cultura contemporánea es adecuada, que significa respetar aquello que puedes comprender y aquello que incluso no puedes comprender, ¿no? O sea que, entonces, me parece que en este sentido la obra de Takashi Murakami no intenta comprender, no respeta de fondo, ¿no? Quizás esté yo un poco equivocada. No lo sé, yo lo veo desde el punto de vista de la estética manga, desde el punto de vista plástico. Resulta muy interesante ver, pues, desde esta instalación en el exterior que a simple vista puede parecer un monumento o una fuente de las de Versalles, y que nos acercamos y vemos un objeto o un personaje casi sacado de un cómic o de una película manga, ¿no? Y también la ingenuidad de algunas de estas obras, ¿no? En el Salón de los Espejos estoy recordando estas flores que parecen casi flores de una tienda de dulces, ¿no? De gominolas infantil, ¿no? Sí. Esa ingenuidad frente a la culminación de la pintura y la arquitectura que representa todo Versalles. Yo creo que parte del acierto también está en esa tensión que se consigue, ¿no? Y que nos obliga a nosotros, nos violenta estas propuestas a pensar, ¿no? Nos sentimos directamente interpelados, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que es positivo. La verdad es que yo, por mucho que intento imaginarme a María Antonieta como esa especie de camarera que él representa, sinceramente, es que yo lo he intentado, he dicho, él piensa que la María Antonieta de nuestra época es esa figura. Y aunque esa figura existe en nuestra época, creo que no hubiera sido María Antonieta. O sea, de alguna manera no acabo de ver conseguida la respuesta. Pero es la ficción y es la respuesta también al poder de la mujer, ¿no? Comentabas lo de María Antonieta y me parece interesante, más o menos contemporáneamente, yo creo que era 2008, que coincide con la película que Sofía Coppola dedica a María Antonieta, realmente hubo una revisión histórica de esta figura. Es curioso que las autoridades francesas, las autoridades culturales francesas, no viesen con buenos ojos la celebración de la macroexposición que tuvo lugar en París en torno a esta figura, en Versalles, y que la realizaran en el Gran Palais, ¿no? Por las implicaciones políticas que sigue teniendo este lugar, ¿no? Desde ese punto de vista me parece, hay que entender interesante que ha habido una gran apertura al dejar realizar estas exposiciones en Versalles, ¿no? Yo creo que, para finalizar, ha quedado claro que realmente esta intencionalidad de activar un espacio patrimonial como es Versalles como un lugar adecuado para la exposición y el diálogo con el arte contemporáneo está resultando especialmente fructífero, ¿no? Y plantea propuestas que desde el punto de vista plástico y conceptual son muy enriquecedoras, ¿no?